José Antonio Valdés Peña, Miradas al Cine. ¿Cómo estás, Toñito? Hola. Bienvenido, buenos días. Y las recomendaciones más esperadas de la semana. Claro que sí, Angie. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos. Y tenemos, como siempre, 3 opciones pensadas, pues bueno, para el público en general. Y además seguimos en la temporada de premios, eso es muy importante. Vamos a empezar con una opción muy interesante para quienes gustan del cine de arte europeo. Pues tenemos el regreso a México de Sergei Loznitsa, un cineasta ucraniano que hemos visto documentales y ficciones realizadas por él a través de, desde luego, de la Cineteca Nacional mayoritariamente, y en esta ocasión pues llega una película llamada Dos Fiscales. ¿Quiénes son los personajes de esta película? Por un lado, un fiscal que en 1937-38 más o menos, pues llega a sus manos una carta, Angie, escrita con sangre por parte de un prisionero político que está denunciando severas violaciones a los derechos humanos en las prisiones soviéticas. Este fiscal empieza a hacer su investigación. ¿Y quién es el otro fiscal? Pues nada menos que un fiscal de la representante de Stalin, que va a hacer todo lo posible por obstaculizar esa información. Entonces, bueno, Sergei Loznitsa, por eso hice la acotación de cineasta ucraniano, desde luego tiene mucho que decir contra la actitud de la Rusia actual, y de alguna forma, yéndose al pasado, Angie, pues nos habla del presente también. Y aquí tenemos pues dos maneras diferentes de ver la justicia: una justicia que investiga y busca precisamente hacer justicia, y otra justicia que, pues como llega a suceder a veces, entorpece todo para que la verdad no salga a la luz. Cine europeo de primerísima calidad. Ahí está, Dos Fiscales, del director Sergei Loznitsa, aquí ya en cartelera en nuestro país. Vámonos con un Frankenstein hecho por Maggie Gyllenhaal, sobre Frankenstein. ¿Por qué les digo esto? Porque bueno, gran actriz, directora también, Maggie Gyllenhaal nos presenta con signos de admiración La novia. Pues sí, resulta que esta historia es pues una reelaboración no tanto de Frankenstein, sino de la película de 1935, La novia de Frankenstein, donde pues en un episodio también de la novela, el monstruo pide que se le haga una compañera para poder ser, como dicen en la película de Guillermo del Toro, pues hay que ser monstruos juntos cuando no hay otro monstruo como tú. Pues le crean a su compañera, pero ¿qué crees, Angie? La compañera le sale respondona, muy feminista, muy empoderada, y entonces pues los dos entran en una vorágine criminal, son perseguidos por la policía, se vuelven forajidos, y bueno, la película pasa del cine de horror al cine de gángsters, a la comedia, al melodrama. Tenemos dos grandes actores en pantalla: Christian Bale interpretando al monstruo de Frankenstein, y la muy probablemente ganadora del Oscar, Jessie Buckley, interpretando a la novia. Hay una frase que lo dice todo alrededor de esta rarísima película, cuando él le dice: entonces tú eres la novia de Frankenstein, le dice: no, soy la novia. Nada de Frankenstein. Claro. Entonces, no se la pierdan, es una visión muy loca, muy desquiciada del mito de Frankenstein. Grandes actores, Penélope Cruz también la estamos viendo por ahí. Y bueno, pues Maggie Gyllenhaal hizo algo muy divertido, no se la pierdan. Si vieron el Frankenstein de Guillermo del Toro, esta película es obligada también. Y bueno, pues nos vamos con la gran opción, sin duda, Angie, de este fin de semana, dirigida por Mary Bronstein y protagonizada por Rose Byrne, que está nominada al Oscar como mejor actriz protagónica. Pues nos traen una película bien importante que se llama Si pudiera, te patearía. A ver, Angie, ¿qué pasa cuando, y has sentido y todos lo hemos sentido, que el mundo se te cae encima, literalmente? Pues bueno, nuestra protagonista es una psicoterapeuta que a lo largo de una semana de su vida, poquito más, pues su marido se va a un trabajo en un barco, no va a regresar en muchos meses, tiene una niña que sufre una enfermedad que le impide comer y obviamente pone en riesgo la integridad de la chiquita. Sus pacientes ya no la soportan. Ella no se soporta a sí misma, el techo de la recámara se le cae, la casa se inunda. ¿Qué más le puede llegar a pasar a este personaje? Bueno, pues con un tono entre comedia negra, melodrama e incluso película de terror, la película, Angie, es una visión muy inteligente y muy interesante de la maternidad, del hecho de ser mujer, de cómo a veces cargas con todos los costales de tu casa. Hay algo muy interesante, por ejemplo, Angie, la hija nunca se ve, solo la oímos y vemos algunas partes
partes de su cuerpo. Entonces la película y la actuación de Rose Byrne de repente te llevan a pensar qué tanto de lo que le está pasando y qué tanto se lo imagina. Pues ustedes vean esta película, sin duda un trabajo de cómo diseñar un personaje con una gran actriz, una actriz que ha hecho cine, televisión, ha hecho prácticamente de todo y esta es su gran oportunidad. Ya ganó el Globo de Oro de Mejor Actriz de Comedia, está nominada al Oscar y bueno, pues esta película sin duda, además para este fin de semana donde se conmemora el Día de la Mujer el próximo 8 de marzo, pues esta es una visión de mujeres alrededor de cómo ser mujer y pues literalmente no morir en el intento como le pasa a nuestra protagonista. No se pierdan, si pudiera te patearía, de lo mejor del año que vamos a ver en este 2026 y bueno, pues ahí están las 3 recomendaciones. 3 recomendaciones muy buenas, Toño, porque lo dices bien a propósito del Día Internacional de las Mujeres. Claro. De las mujeres y de la mujer, pues son 2 miradas, 2 opciones en el caso de la novia, en donde claro. Bien lo decías, ¿no? No soy la novia de Frankenstein, simplemente soy la novia, claro. no tienes por qué adjudicarme de la posesión de alguien. Exactamente. Y es muy importante a propósito de estos días reivindicar claro. los derechos también, pues la emancipación, todo esto que tiene que ver. Y en esta última propuesta que nos compartes, Toño, decías qué tanto es real y qué tanto se imagina, pero sin duda algo que nos puede pasar a cualquier persona. Claro, bueno, y un tema importante que hemos visto en el cine, la salud mental, que es un tema universal, es un tema muy preocupante y bueno, la película pues es finalmente una película y hay una gran actuación y hay un gran trabajo de guión, pero pues la vida así es, de repente nos empiezan a caer todos los costales encima de los que nos caen, más de los que nos imaginamos, pues olvídate. Entonces, pues bueno, creo que son películas muy pertinentes para este fin de semana. Y que retrata además los trabajos de cuidado, como bien decías, que recaen todavía en este siglo, en este tiempo, sobre la mujer en su mayoría. Claro que sí, así que no se las pierdan, a ver sin falta. Pues ahí está, gracias Toñito, Gracias, Angie. nos Muchas vemos gracias. pronto la Gracias próxima semana.